¿Desde cuándo se dio cuenta que nació para hacer política? No sé si nací para hacer política. Yo entré a esto hace poco más de un año, en noviembre de 2017. Angélica Lozano y Claudia López me propusieron que me lanzara a la Cámara de Representantes. Yo venía más de una experiencia técnica, de ser asesora en temas de justicia transicional en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana. Antes de eso trabajando en temas de seguridad, de derechos humanos, tanto en la Oficina del Alto Asesor de Seguridad Nacional y en el Ministerio de Defensa. Siempre me ha gustado lo público, soy una convencida de que desde la administración pública, desde las instituciones podemos ayudar a transformarlas y que eso tiene un potencial inmenso para el bienestar de todos los colombianos. No había dado el paso a la política electoral y bueno, creo que la vida le va abriendo a uno el camino y a mí ante la propuesta de Claudia López, Angélica Lozano, me pareció que no podía uno renunciar a aportar desde otro lugar. Pero déjeme decirle que siendo usted una colaboradora de ese gran acuerdo de paz para el fin del conflicto, eso también es hacer política. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, hay política con P mayúscula, ¿no? La idea de hacer política pública, de diseñar normas, instituciones, visiones de hacia dónde va el país, y ahí he estado hace muchos años. En Colombia hablamos de política con P minúscula para hablar de esto, de la política electoral, de esa en la que la mayoría de los ciudadanos desconfían y que yo soy una convencida de que si más ciudadanos nos metemos a la política, ayudamos a transformarla, porque al final el Estado somos nosotros, somos los ciudadanos, y de que más gente que le interese el bienestar común y no su interés personal se meta a esto, pues de eso depende que podamos transformar las instituciones. ¿Cuál le gusta más, la política electoral o aquella como para administrar el Estado, como por ejemplo haber estado en ese proceso de negociación? Me gusta en el día a día la política con P mayúscula en el sentido del diseño de política pública, pero a lo que me dedico y que trato de batallar todos los días acá es que podamos hacer buena política de calidad con P mayúscula en la política electoral, entonces estoy ahí tratando de combinarlas. Bueno, muy bien, pero usted insiste mucho en esa P mayúscula, esa P que se presta para muchas cosas. Por ejemplo, se presta para una filosofía que usted tiene aquí con su equipo, que es, aquí se hace política, la buena política desde adentro. Explíquenos eso. Yo creo que los ciudadanos somos expertos en quejarnos y decimos políticos corruptos, todos son iguales, no van a trabajar, no hacen la tarea, son poco transparentes, y eso no es gratis, mucho de eso ha sido cierto. Los ciudadanos no estamos ahí siendo injustos, es cierto que ha sido así, pero quedarnos desde afuera criticando es muy cómodo porque eso hace que las instituciones nunca cambien. Entonces un poco nuestra idea es metámonos, remanguémonos, enlodémonos, entendamos que es un mundo difícil, pero apostémosle a que si los ciudadanos nos metemos a la política, ayudamos a transformarla. También se puede hacer muy buena política acá y dar ejemplo. Yo estoy convencida de que sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos un hashtag de por la transparencia. Yo publico mi agenda todos los días, todo el tiempo estamos contando a la ciudadanía qué hacemos. Tengo el registro de votación donde todos nuestros votos en cada escenario son públicos y los explico. Recientemente, por ejemplo, debatíamos en internet sobre un tema como los costos bancarios y economistas de un lado y de otro que votaron por mí, unos dándome palo, otros defendiendo. Pero sobre la base de un debate, de deliberación, de ideas, donde no es la política de la marrulla de cuál será el interés, ¿no? Cuál es el negociado que está detrás, sino de la política de las ideas, de cuáles son las mejores políticas públicas para bienestar de la mayor cantidad de los ciudadanos. Lógicamente usted ha defendido de las políticas públicas desde el corazón hasta la razón, la paz. Así es. Se puso usted la camiseta en la firma del acuerdo, ahora en la implementación. ¿Cómo se siente? Pues es la motivación, digamos, de contenido que me tiene acá. Transformar la política, como decíamos, es un escenario muy importante, pero uno viene a transformar la política para algo. Y yo soy una convencida de que el fin de la guerra, después de 50 años de matarnos, es una oportunidad inmensa para transformar esos territorios que han estado más afectados, territorios en los que no hay vías terciarias para sacar los productos de los campesinos, donde no hay electricidad, donde no hay acueductos y que están esperando que ese fin de la guerra sí se traduzca en oportunidades. Yo creo que para poder apostarle a esa implementación del acuerdo de paz se necesita que todos colaboremos. Y claro que se necesita colaboración desde la política pública, pero se necesita también que los políticos, que la política electoral se vuelque sobre que la paz sea una prioridad, y por eso me metí a esto. ¿Cree usted que sale adelante la implementación de los acuerdos?
Yo soy una convencida de que sí, enfrenta muchos retos. 2017 nos demostró que La Paz tenía muchos dividendos. Tuvimos la tasa más baja de homicidios de los últimos 30 años, la tasa más baja de desplazamientos, de victimizaciones. Logramos los hechos más poquitos de accidentes con minas. Y sin embargo, 2018 nos mostró la enorme fragilidad de La Paz. Subimos un punto porcentual los homicidios otra vez, empezamos a ver que hay bandas criminales, disidencias de FARC, empezaron a subir los desplazamientos otra vez, empezaron a subir los accidentes con minas. Eso demuestra que esta paz es frágil, que tiene un potencial inmenso, pero que si no nos volcamos sobre estos territorios con administración de justicia, con desarrollo rural, con participación ciudadana, se nos puede quemar el pan en la puerta del horno. Soy una convencida de que si todos los ciudadanos participamos y nos ponemos la camiseta, no la llamemos del acuerdo de paz, no la llamemos de los del sí y los del no, llamémosla de transformar esos territorios más afectados por la guerra, ahí sacamos adelante esta paz. Y yo creo que esa es la manera de que el acuerdo salga avante. ¿Será posible que para implementar la paz sea capaz de derrotar algo que fue mucho más difícil, haber logrado el fin del conflicto? Siempre dijimos durante el proceso que lo fácil era firmar el acuerdo. En ese momento nos parecía un absurdo, después de horas y horas y horas de trabajo, de tener que negociar con quienes han sido nuestros enemigos durante muchísimos años. Yo venía a trabajar en el Ministerio de Defensa, conocimos de primera mano las atrocidades de las FARC en la guerra y tratar de negociar con ellos cómo ponerle fin a esa guerra no era fácil. Pero siempre Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz, durante el proceso de paz nos decía, esto es lo fácil. Lo difícil son los 10, 15 años que se nos vienen, y yo creo que tenía mucha razón. Muy bien, y ahora en este estadio como legisladora, ¿cómo puede decirle usted a nuestros lectores, televidentes, oyentes, la forma como la corporación a la que usted pertenece aprobó ese rechazo a las objeciones presidenciales de la JEP? Yo creo que fue un escenario muy importante en el que partidos de oposición, como el Partido Verde al que pertenezco, y partidos independientes como el Partido Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido de la U, nos unimos para trabajar entendiendo que tenemos diferencias en muchos temas, pero que conjuntamente podíamos construir una ponencia para rechazar las objeciones a la ley de la JEP. Cambio Radical con más énfasis en la separación de poderes, Colombia Humana con más énfasis en la discusión de la lucha contra la pobreza rural, el Partido Liberal con más énfasis en la importancia de satisfacer los derechos de las víctimas, el Partido de la U con más énfasis en la defensa del acuerdo de paz. En mi opinión, la importancia de garantizar condiciones de certidumbre para excombatientes, para militares que se sometieron a la JEP y para las víctimas. Todos esos argumentos nos permitieron conjuntamente decir, acá hay muchas diferencias, pero por esto nos unimos. La mayoría derrotó al Centro Democrático. Es correcto. ¿Cree usted que el Centro Democrático sigue con una terquedad en este aspecto? Yo francamente no entiendo al gobierno y al Centro Democrático frente a este tema, porque además luego de también la votación en el Senado, pues es evidente que terminan derrotados en un escenario en el que además yo creo leen muy mal al ciudadano. Si bien les funcionó en la campaña para el plebiscito y en la campaña para la presidencia el argumento en contra del acuerdo de paz y en contra, digamos, de los excombatientes de las FARC, yo creo que el ciudadano está cansado de eso, ciudadano de izquierda, derecha, de centro. Los ciudadanos quieren hablar de qué va a pasar con sus pensiones, qué pasa con la lucha contra la corrupción, la calidad de la salud que están teniendo, la política de generación de empleo. De eso es de lo que yo creo que los ciudadanos quieren hablar y que esperan que nosotros en el Congreso hablemos. Creo que se equivoca el presidente del Centro Democrático devolviéndonos a esta conversación del 2016 que deberíamos superar y dedicarnos, insisto, a transformar esos territorios más afectados por la guerra. Deberíamos superar, pero ¿cómo? Yo creo que lo estamos haciendo. Colombia tiene unas instituciones fuertes, somos siempre muy pesimistas, siempre decimos nuestras instituciones son terribles, pero así como en su momento la Corte Constitucional dijo no, 2 reelecciones ponen en riesgo el Estado de Derecho, así también yo creo que la Corte Constitucional va a reiterar su jurisprudencia y va a decir no más esta disputa sobre la JEP, sancionen la ley de la JEP como venían y sigamos adelante con exigirle a la JEP que cumpla sus funciones. ¿Cuál es su función principal? Investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables, tanto de la guerrilla, por ejemplo, que pusieron en marcha la política de secuestro, como de agentes del Estado que pusieron en marcha la práctica de falsos positivos, y que cumpla la función de investigar, juzgar y sancionar esos hechos. ¿Cree que hay justicia? ¿Cree que hay paz sin hacer una reforma a la justicia como se merecen los colombianos? Yo creo que tenemos que entender distintos
digamos, concepciones de paz. Hay un elemento esencial de la paz que era dejar de matarlos, terminar el conflicto armado, lograr la dejación de las armas de 13.000 excombatientes que se desmovilizaron y la entrega de más de 9.000 armas que fueron extraídas por Naciones Unidas en contenedores. Ahí hay un componente esencial de paz, que es dejar de matarlos. Hay un siguiente elemento de paz, que es implementar los elementos del acuerdo, que eran las condiciones que permitieron que el conflicto se perpetuara. Conflicto armado, ojo que conflictividad hay mucha. Uno puede tener conflictos con los primos, con los amigos. Ese es un tipo de conflictividad. De ahí a un conflicto armado que ha causado 8 millones de víctimas, más de 6 millones de desplazados, más de 250.000 muertes en el conflicto, hay una distancia, ¿verdad? Entonces, lograr el desarrollo rural, la participación ciudadana, lograr una lucha efectiva contra las drogas, solucionar el problema de las drogas, satisfacer los derechos de las víctimas son esenciales para la construcción de la paz. La reforma a la justicia es muy importante, pero reformas a la justicia hay aquí y en cualquier lugar del mundo. Y en esos otros lugares del mundo no están enfrentados a una guerra de más de 50 años. ¿Cree que el Congreso es capaz de hacerla? Yo creo que sí, hay que discutirlo, hay que hacerlo de manera concertada, hay que trabajar con las altas cortes. Hay sobre todo, en mi opinión, que preocuparse en la justicia ordinaria del ciudadano, en administración de justicia local y rural, allí en esos territorios que no tienen fiscales, que no tienen jueces, que no tienen investigadores de policía judicial. Bueno, ¿qué le espera al gobierno del presidente Iván Duque en estos 3 años cuando le acaban de aprobar ese Plan Nacional de Desarrollo? Pues yo espero que el gobierno ojalá repiense su rumbo, que el presidente Duque se preocupe por su legado. Yo veo un plan de desarrollo que, contrario a lo que debería ser, que es una visión de país para los 4 años, es más una colcha de retrasos que no realmente, digamos, plantea qué es lo que vamos a hacer en estos 4 años. Ojalá el presidente se preocupara más por su legado que por las elecciones de octubre. Permítame devolverme un momentico al tema de las objeciones. ¿Fue terco el presidente en haber presentado esas objeciones? Yo sí creo, yo creo que, insisto, se preocupó más por las elecciones de octubre a nivel regional que por una visión de país de qué era lo que nos permitía construir sobre lo construido y pasar la página para dedicarnos a transformar esos territorios más afectados por la guerra. A propósito del proceso electoral de octubre, ¿va a ser muy verde ese resultado? Yo espero que sí. Yo espero que sí, tenemos un partido que viene creciendo, que ha demostrado que está comprometido con la lucha contra la corrupción, que ha demostrado su compromiso con la paz, con una visión de desarrollo sostenible, que le apuesta a la protección de nuestra biodiversidad, que le apuesta al crecimiento económico con base en la productividad, en el emprendimiento, pero sobre la base de que esos recursos deben poder estar al servicio de luchar contra la pobreza y contra la desigualdad. Eso representamos y creo que cada vez más ciudadanos están viendo en nosotros una alternativa. Y también muy verde la capital de la República. Especialmente verde la capital de la República. Finalmente, agradeciéndole esta entrevista, ¿qué le espera a los colombianos, sobre todo a nuestros hijos? Miren, yo creo que tenemos que tomar las riendas de nuestro desarrollo. Colombia durante muchos años, porque hemos tenido, por supuesto, muchísimos factores externos, como lo es la presencia de una guerra, hemos estado a la espera de ver qué va a hacer el Estado, cómo se van a mover. Yo creo que las mejores historias de éxito están en ciudadanos que se ponen la camiseta de sacar adelante su propio desarrollo. Tenemos un potencial inmenso, hagámoslo. No nos quedemos esperando a que el Estado haga esto, hagámoslo nosotros. Hagámoslo. Gracias. A usted. Muchas gracias.